Ok, muy bien. 31, 31, soy 31. Beltrán García, Presente. Beltrán Zamora, Presente. Caballero, Castillo, Contreras, Presente. Coronel, Presente. Cueto, Elizalde, Presente. Estrada, Jiménez, Macías, Presente. Mancillas, Presente. Mejía, Presente. Mungarro, Presente. Pérez Rochín, Presente. Ruelas, Ramírez Blaine, Presente. Con, Presente. Romero, Nevares, Romero Kiwis, Presente. Rosas, Presente. Luis, Presente. Valdés, Presente. Venezuela, Presente. Venezuela Jocobi, Presente. Villares Navarrete Presente. y Villegas Franco. Presente. Bien. Tum, 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 tum. Muy bien, ¿en qué nos quedamos? La última clase, ¿qué fue lo que vimos? Yo sí me acuerdo, pero les pregunto para entrar en contexto, ¿no? Creo que fue cuando hicimos un ejercicio de presión absoluta y manométrica. Exacto, sí, sí, ¿verdad? Para un manómetro diferencial con una altura, que creo que fue el de la gravedad específica, ¿no? De 0.85. Muy bien, sí. Sí, ese. Bien, vamos a continuar entonces. Estamos ahorita iniciando, ¿no? La primer subtema, presión y sus características, ¿no? Recordando, todo esto pues se vio en otras materias, pero sí hay que refrescarlo nuevamente porque pues lo vamos a necesitar en la siguiente unidad de competencia. Bueno, aquí mismo, en la segunda parte de esta unidad de competencia, cuando veamos superficies sumergidas o superficies sometidas a presiones en lo que es hidrostática, ¿no? Y ahí lo volvemos a usar. El mismo concepto, ¿no? De cómo actúa la presión en los fluidos líquidos, ¿no? Entonces, dice muchos problemas de ingeniería y algunos manómetros. Recuerden que es un manómetro, ¿no? Es un dispositivo para medir la presión manométrica. Y sabemos muy bien que la carga hidráulica, ρGH, es la presión manométrica de un fluido. Es la presión también denominada carga hidráulica, ¿no? Y nos dice aquí que podemos tener sistemas en los cuales tengamos varios fluidos inmiscibles entre sí, o sea, que no se puedan mezclar, que hay una frontera entre ellos. Y la sumatoria, cada uno de ellos tendrá su presión, dependiendo de la altura que ocupan el fluido. Y la sumatoria total de ese sistema siempre será pues la suma de las presiones manométricas de cada uno de esos fluidos, como lo observamos aquí aquí tenemos la presión 1 del fluido 1, ¿no? Con su altura y su propia densidad, más la densidad o la presión manométrica del fluido 2, más la presión manométrica del fluido 3. La presión total manométrica que hay aquí es la suma de esas tres, ¿sí? Como cuando teníamos un solo fluido, pues era uno nada más, ¿no? Con la altura total. Pues, ahora, para encontrar la presión del sistema, el sistema completo pues incluye la presión atmosférica, que siempre está presente en caso de que los fluidos se encuentren libres a la atmósfera. Siempre estará presente la presión atmosférica. Podrá haber sistemas en los cuales estén cerrados y en su interior la presión de vapor del fluido que está almacenado cambia la presión interna gaseosa del sistema, ¿sí? Entonces, allí tenemos que hacer el análisis y encontrar la presión del gas,
interno, que es tu presión de vapor del fluido, porque entonces ya no sería la presión atmosférica, ¿sí? Sí, se entiende eso, ¿no? Pero aquí, en este sistema, está abierto a la atmósfera y por lo tanto, sabemos que la presión total de un sistema es un equilibrio de presiones, ¿sí? Aquí tenemos el punto 1 y tenemos el punto, bueno, el otro extremo, la atmósfera. Entonces, la presión que hay en el punto 1, ¿a qué es igual? A la presión atmosférica más todas las presiones manométricas de mi sistema. Y aquí está, la presión en el punto 1 es igual a la presión atmosférica más todas las presiones manométricas. Quiere decir que esta presión 1 es la presión absoluta del sistema. ¿Ok? Entonces dice ahí, bueno, por ejemplo, ¿no? Se puede determinar la presión en el fondo del tanque si se empieza en la superficie libre, en donde la presión es la presión atmosférica y se avanza hacia abajo hasta llegar al punto 1. Y se iguala el resultado a la presión que está en el fondo, ¿sí? Es lo mismo que habíamos analizado, pues. ¿Cuál es la presión en cualquier punto de un sistema? Pues va a ser la presión de la carga hidráulica que haya sobre ese punto, más la presión atmosférica que siempre está actuando en caso de que el sistema esté libre de la atmósfera, ¿no? Y a eso se le denomina presión absoluta, la presión absoluta en el punto 1. ¿Ok? Para que lo recuerden eso, ¿no? Ahora, los manómetros diferenciales que también se utilizan bastante en este tipo de sistemas. Incluso los medidores, los barómetros o medidores los manómetros diferenciales de presión, se utilizan como altímetros en los aviones. Es un instrumento que se le da un uso, pues quizás que no imaginamos que ese uso se le pueda dar. Y se utilizan como altímetros, como un mecanismo mecánico de fuerzas mecánicas. Por si falla el sensor de altura del avión electrónico, que todo tipo puede fallar, pues disponen de un manómetro que determina esa altura. Tienen un medidor mecánico de densidad del aire y el fluido es el aire, ¿sí? Entonces el manómetro funciona como un medidor de altura. En lugar de medir la presión, pues mide la altura. Y de esa forma, pues un avión que esté en peligro porque le está fallando la electrónica, pues puede seguir navegando sin estrellarse, ¿no? Sabiendo a qué altura se encuentra sobre el nivel del mar. Todo por el principio de operación de los manómetros, si recuerdan, por allá en termodinámica, ¿no? ¿A qué altura se encuentra un avión? ¿A qué altura se encuentra un edificio, una persona arriba de un edificio? Considerando la densidad del aire, ¿no? Lo mismo, ¿a qué altura se encuentra un avión? Considerando la densidad del aire que está bajo de él. Claro que esa densidad del aire, pues hay que ajustarlo, como lo hicimos con la ecuación. Ese problemita que nos salió, respondó, ¿no? Que tuvimos que integrar y todo eso para tener una densidad diferencial, ¿no? Entre el suelo y la posición del avión, porque si no, pues le falla el altímetro y le da una lectura equivocada, ¿no? Por eso es importante determinar todas las variables lo más precisas posibles, pero no deja de ser un sistema mecánico más confiable desde el punto de vista menos preciso, confiable, pero menos preciso. Y el sensor electrónico, pues menos confiable, pero más preciso. Entonces, dice en particular los manómetros son adecuados para medir caídas de presión a lo largo de la sección horizontal de flujo entre dos puntos específicos. O sea que no únicamente se utilizan para medir qué presión tengo dentro de mi sistema, ¿no? Como en ¿no? Que hicimos, ¿no? ¿Qué presión tenemos adentro en el gas? Presión absoluta en el gas. Esa no es solamente su utilidad, también se usan como medidores de caídas de presión a lo largo de tuberías. ¿Okay? Así como lo veíamos ahorita en fenómenos, ¿no? Tenemos ecuaciones para medir las caídas. Siempre es importante medir las caídas de presión en todas las tuberías de proceso donde fluye un fluido. Es la única forma que tenemos de controlar el proceso. ¿Qué tanto está cayendo mi presión? ¿No? Y esa presión pues, puede caer por muchos factores, no únicamente por el efecto de la fricción. Se supone que esa caída de presión por fricción lo estamos compensando en el punto
de trabajo de mi sistema en la bomba, considerando que esa bomba debe de vencer ese esfuerzo cortante o esa resistencia al flujo y compensarlo y meter una buena bomba que mueva ese fluido, ¿no? Aquí y hay otras condiciones por las cuales puede caer la presión en el fluido, puede ser problemas del mismo proceso y la única forma de poder controlarlo y poderlo medir y poder controlar, pues es colocando medidores de presión en diferentes puntos para observar cómo se comporta la presión. Un manómetro también, nada más que pues, hay que unir los extremos como lo indica el diagrama, ¿no? Fíjense que es un manómetro, un extremo está unido a un punto del sistema, de la tubería, y otro extremo está unido al otro punto. Es decir que aquí, chequen que ya no está jugando la presión atmosférica, pero se utiliza el mismo análisis, el mismo razonamiento, nada más que en un extremo actúa una presión y en otro extremo actúa otra presión. Y ya no es la presión atmosférica, es la presión interna del sistema, ¿no? Entonces dice, debido a la presencia de un dispositivo como una válvula o un intercambiador de calor o cualquier otra resistencia al flujo. Siempre que se colocan válvulas en los sistemas de distribución de flujo, sabemos que las válvulas son estrangulamientos, son puntos de estrangulamiento del flujo, ¿no? Recuerden cuando vimos válvulas de estrangulamiento en termodinámica y observamos que la entalpía 1 era la entalpía 2, o sea, lo único que provocan es una caída de presión, pero la energía sigue siendo la misma, ¿no? El fluido se recupera, pero provocan caídas de presión, y esas caídas de presión hay que medirlas. ¿Por qué? Porque las válvulas, a pesar de que se recupera el flujo después del punto de estrangulamiento, las válvulas son restrictivas, tienen un pequeño orificio, muy pequeño con respecto al diámetro de la tubería. Y es muy fácil que en esos sistemas necesarios, ¿no? Porque la válvula está ahí porque es necesario, se generen taponamientos y las válvulas, el espacio libre o la luz de la válvula se vaya haciendo pequeña o se obstruya, y eso nos generaría una pérdida de flujo. Y en un proceso continuo de producción, eso puede ser desde un problema grave hasta un problema catastrófico, ¿no? Y se detiene todo el proceso de producción, o puede haber un incremento de presión en la línea porque se está taponeando la válvula. Por lo tanto, como seguridad se colocan válvulas, medidores de presión. Claro que no vamos a observar este sistema. Este sistema es ilustrativo para entender cómo funciona el sistema, ¿no? Que es lo que nosotros queremos entender, la mecánica del sistema. Ya en la industria, pues colocamos manómetros, cuando menos manómetros de carátula, tipo Bordeaux, ¿sí? Y le vemos la presión, ¿sí? A ver cómo se está comportando. Conocemos cuál debe de ser la caída de presión en esa válvula, ¿no? Y observamos que haya esa caída de presión. Por esa razón es común ver en las empresas un montón de manómetros en este tipo de accesorios, ¿no? Como son las válvulas. Y luego nos dice, o cualquier otra resistencia al flujo, ¿no? Cualquier otro calentamiento. Esto se realiza cuando se conectan los dos extremos del manómetro a estos dos puntos, como lo vemos aquí. El fluido de trabajo puede ser un gas o puede ser un líquido. Recuerden que aquí va un fluido y en el tubo tenemos otro, ¿no? Siempre. Siempre. Eso nos permite, pues, que no haya un mezclado que nos afecte en la medición real de la presión. O sea, que fluya el otro fluido. El fluido que viene en el interior de la tubería no debe de atravesar el sistema y salir por el otro extremo, ¿no? Sino que se deben de medir las dos presiones en cada punto. O sea, esas alturas diferentes. Podemos ver que esta es una altura. Este punto baja hasta mientras que este punto baja hasta este. Siempre hay en qué punto hay más presión que en el otro, ¿no? Cuando aquí tenemos una obstrucción. O no simplemente una obstrucción. También puede ser por la rugosidad de la tubería, o por una caída normal del sistema al transportar un fluido a través de una tubería, ¿no? Siempre hay caídas de presión. Sabemos que eso está presente ahí siempre, ¿no?
Esta nos dice, el fluido de trabajo puede ser un gas o puede ser un líquido, cuya densidad es la densidad 1 y la densidad 2. Simple. El fluido que va dentro de mi tubería, es decir, el fluido que antes estaba dentro del tanque, ¿no? Como en el ejemplo que hicimos, pues tiene características diferentes. Tiene una densidad 1, le vamos a poner. Mientras que el fluido que está dentro del manómetro, pues tendrá su propia densidad, porque es un fluido diferente. Suele ser un fluido líquido, si este es un gas, y puede ser un fluido más denso, como el mercurio también, o un fluido inmiscible en el otro, en el caso de que los dos sean líquidos, ¿no? No deben de mezclarse, ¿no? Y ya sabemos que por sus propiedades físicas, pues hay muchos fluidos que son inmiscibles, ¿no? La polaridad de sus moléculas y eso. Entonces, la densidad del fluido en el manómetro es entonces la densidad 2 y la diferencia en su altura es H. Sabemos que si la presión en los dos puntos fuera la misma, al igual que como analizamos el diagramita ¿va? ¿Dónde está? Cuando la altura dentro del manómetro en los dos extremos es igual, significa que la presión en los dos puntos es la misma. Dentro del tanque en este caso, y está igualada a la presión atmosférica. Quiere decir que adentro hay la misma presión que en la atmósfera. Acá ocurre lo mismo. ¿No? Si aquí A y B fueran, claro, mejor dicho, estarían un poquito más arriba, ¿no? Compensando la altura esta. Pero si aquí fueran iguales, significa que en los dos puntos hay la misma presión. Entonces, en este diagrama en específico observamos que este fluido empuja más al fluido que está aquí primeramente en equilibrio, y al empujarlo y la altura está en el lado derecho, pues sabemos que en este punto, así como decíamos adentro del tanque, la presión es mayor que la presión atmosférica. En este punto es mayor que la presión en este punto 2. Así como está el diagrama, ¿no? Puede ser al revés también, ¿no? Si la distribución es al revés y esta es más baja y esta es más alta, el lado izquierdo es el que se desplaza hacia arriba, pues sabríamos que en el punto 2 la presión es mayor que en el punto 1. O sea, es el mismo criterio que si fuera un manómetro abierto a la atmósfera, ¿no? Lo mismo, nada más que aquí pues no hay una presión fija en un extremo que es la presión atmosférica, sino que las dos son diferentes, ¿no? De la atmósfera. Entonces dice, se puede obtener una relación para la diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 2, así como teníamos una relación para la presión atmosférica en un punto y la presión adentro del sistema en el otro, ¿no? Y se parte, dice, del punto 1 con presión 1. Así como decimos, vamos a partir del punto adentro del sistema, vamos a decir, adentro del sistema va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica, en la misma relación. Y se desplaza a lo largo del tubo por medio de la suma o sustracción de los términos ρH hasta alcanzar el punto 2, e igual el resultado al punto 2. Es lo mismo que hicimos aquí, más que mi sistema es diferente, pues. Este punto 1 sería el punto que en este sistema está siendo afectado por todas las presiones, y lo voy a igualar a uno de los otros puntos, que lo vamos a igualar al punto 2. Quiere decir que todo lo que pasa desde este punto 1, las alturas y todas las diferencias de presión que hay ahí, son iguales a la presión que hay en el punto 2. Lo mismo aquí lo podemos ver, ¿verdad? La presión en el punto 1, que esté ahí, más la presión que hay por la altura de este fluido, que es la altura esta 2, ¿verdad? ¿Qué altura tiene este fluido real? A más H, ¿no? Que es la altura real. Este es el desplazamiento, pero la altura realmente es de aquí a aquí. A más H, aquí está. A más H es la altura. Es la presión ejercida por esta altura. Esa altura, aunque está hacia abajo, ¿no? O sea, es desplazamiento. Va hacia abajo, ¿no? Después tenemos menos, chequen el cambio de signo, ¿no? Cuando va hacia abajo y cuando va hacia arriba, ¿no? La densidad 2 para este fluido por su gravedad por la altura de ese fluido que se desplazó. Este fluido antes estaba horizontal, se desplazó y se desplazó hacia la derecha. ¿Cuál es su desplazamiento H? ¿Sí? Tenemos que entender que viene de un equilibrio primero, se movió. Ese desplazamiento es H y es negativo, ¿sí?
Hay sumas y restas, dependiendo del comportamiento del flujo, ¿no? Si empuja, o si se hacia abajo, o si se mueve hacia arriba. Menos dice la densidad de este fluido nuevamente, porque es nuevamente el fluido que estaba dentro del tubo, ¿no? Es igual que este de acá. La densidad 1 por la gravedad, por la distancia A, que es esta, la distancia A. ¿Sí? Ahora es negativo también. Si cuando esto inició, esto estaba horizontal, este fluido estaba más abajo y también se desplazó hacia arriba. Cuando se desplaza hacia arriba es negativo. Cuando el fluido inicialmente se desplaza hacia abajo al inicio del movimiento, cuando se empiezan a mover todos los fluidos, tenemos que siempre partir de que estaban en equilibrio. Es una forma más sencilla de entender esto. Siempre estaban en equilibrio primero, ¿no? De ahí partió. Así por eso el diagrama que analizamos antes, partimos de que primero están en el equilibrio. Hubo un movimiento hacia la derecha y hubo un movimiento hacia la izquierda. ¿Sí? Acá ocurre lo mismo. Vamos a imaginar que primero estaban en equilibrio. Al estar en equilibrio, estaba un poquito más arriba. Quiere decir que cuando se empezó a mover, por efecto de la presión, se movió hacia abajo, ¿no? Positivo, ¿no? Estaba en equilibrio aquí. Y cuando se desplazó el fluido 2, se desplazó hacia arriba, negativo. Estaba un poquito más abajo, ¿ah? Cuando estaban en equilibrio. Cuando esto lo empujó, lo desplazó hacia arriba, negativo. Por eso es la presión en el punto 1, donde iniciamos, más el desplazamiento del fluido hacia abajo, menos los dos desplazamientos hacia arriba de los otros dos fluidos en el sistema. Y de esa forma, luego de repente salen problemitas ahí. No, vamos a ver aquí, salen problemitas con un montón con 3 curvas así, 2 abajo y con 3 fluidos adentro de diferentes fluidos. Entonces ahí se vuelve interesante el concepto, ¿no? ¿Cuál es positivo y cuál es negativo? Pues hay que ubicar cada fluido como si estuviera primero en el equilibrio y luego ver hacia dónde se movió, ¿verdad? Y siempre hacia abajo es positivo y hacia arriba es negativo. Sumatorios. Nótese, dice que se saltó desde el punto A horizontalmente hasta el punto B. ¿Ah? El análisis ahorita que te estoy comentando lo estoy haciendo aquí en el punto A y en el punto B, cuando estaban en equilibrio los dos, ¿sí? Antes de que... Y decir que cuando se dan de cuenta que yo llevé el tubo así, es extraño que está así, con el fluido 2 adentro, y la presión era la misma en los dos extremos, ¿no? Entonces, si yo lo veo así, voy a ver que el fluido está en equilibrio, ¿no? Agarren una manguera y échenle agua y muévanla como ustedes quieran, súbanla y bájenla así, y van a ver que el fluido se mueve, pero vuelve a quedar en equilibrio. ¿Sí? Y conectamos a la tubería principal y detecta las presiones diferentes y se mueve el fluido. Eso es lo que pasa. Entonces, lo queremos ver como una práctica de laboratorio, ¿no? Pues lo voy a conectar a un tubo en 2 extremos diferentes y vamos a ver qué pasa. Si no se mueve, si siguen igual, quiere decir que la presión 1 es igual a la presión 2. No se movió. Pero si se desplaza, como se desplazó ahí, podemos observar entonces que sí hay diferencias de presión entre el punto y el punto. Ok, entonces tenemos nuestra presión. La podemos simplificar, como dice aquí, ¿verdad? Presión 1 menos presión 2. ¿Por qué? Porque al final de cuentas recuerden que mi expresión debe de ser un delta P, ¿no? Caída de presión entre esos dos puntos de mi sistema. Siempre es una delta P, así como decimos, delta P es igual a rho GH. ¿Entre qué puntos? Entre el punto más profundo y el punto en la superficie. Es delta P. ¿Qué diferencia de presión hay entre la superficie y el punto? ¿Y qué diferencia de presión hay? Pues igual tendrá que ser P1 menos P2. ¿Sí? Y eso es igual, simplificando aquí las densidades, ¿no? Podemos hacer la expresión un poquito más simple, nada más. Si no nos queremos enredar, utilizamos nuestra expresión general de balance o de equilibrio de presión entre estos dos puntos. Esto es recordatorio, pueden haberlo visto por ahí. Se nos olvida luego bien cómo interpretar las expresiones en el manual.
Pues aquí está uno. Les digo que de repente nos salen las curvitas medias extrañas, ¿no? Y decimos, ¿y este fluido cómo se mueve? ¿Cómo se movió? ¿Es positivo o negativo? ¿Ok? Pero pues lo vamos a resolver en la próxima clase. No tiene caso meternos ahorita, ya nos junta con ustedes. No sé si tienen clase, yo sí tengo clase ahorita a las 4 a 5 y luego de 5 a 6. Entonces, lo correspondemos la próxima clase. Vamos avanzando. Si no hay preguntas, ¿no? No hay preguntas de nada. Ya están recordando todo esto que vieron en algún momento. Espero que sí. Pues si no hay preguntas sobre el tema, noten bien sus ecuaciones, denle una estudiadita a eso y resolvemos el ejercicio de la próxima clase. ¿Los videos de la clase ya los subió? Sí, yo creo que falta el de, no tuvimos clase ayer, ¿no, verdad? Todos los de la semana pasada están aquí, ¿no? Todos. ¿En qué Profe. parte están de la plataforma? Es que no me aparece el link. El link debe de estar Ajá. hasta arriba. Debe de decir, ve tus clases nuevamente y si le das clic ahí, está linkeado y te lleva directamente al YouTube. No necesitas el link específico así, está anidado en la plataforma. Le das clic ahí y te abre el YouTube. No sé si lo intentaste así. Profe, dice Estrada y Caballero, ¿tiene algo que se les puede poner asistencia porque entraron después del pase de lista? Sí, checa el link, Nicolás, pícale y te debe dejar al link. Ahorita lo voy a checar. Pero sí están arriba todas las clases, ¿no? Desde la semana pasada. Estrada, ¿y quién más le dices? Y Caballero tiene. Estrada y Caballero Tineo. Estrada y Caballero. Caballero. Maestro, Cueto también. Cueto, claro, Cueto. Ahí está. Cueto. ¿Alguien A más? mí también, profe. Es Romero. Romero, va. Sí, dije, se me hace que se va a comer, dije. Me imaginé, dije, está comiendo ahorita. Gusto. Muy bien, Itzel. ¿Alguien más? Todo. Ok, sale, pues nos vemos entonces la próxima clase. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, Bye. profe. Entonces, Nicole, lo Gracias, profe. del link, cualquier duda, Ah, pero ahí me preguntas en el WhatsApp, ¿no? Pero es sí. que me aparece para ver lo del libro, el programa analítico y el link de la clase, pero no me aparece el de los videos, profe. Ya lo mandé por el grupo de WhatsApp, Nico. Ok, Ah, gracias. muy bien. Sale. Gracias, Hasta luego. Bye.